Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hacer una pequeña introducción a JDBC, ¿sí? Ustedes hasta aquí trabajaron con bases de datos, ¿ok? Hasta la semana anterior habían trabajado con bases de datos. Aprendimos a crear una base de datos, a crear el esquema de la base de datos, es decir, sus tablas, y esas tablas con sus respectivos campos, a relacionarlas, y a hacer algunas operaciones usando SQL, sobre todo manipulación de datos usando SQL. Es decir, hicimos hincapié en las sentencias insert, update, delete y select, ¿ok? Bueno, la idea ahora es, desde Java, conectarnos a la base de datos, desde nuestra aplicación Java, conectarnos a nuestra base de datos para poder enviar esas sentencias de manipulación de datos desde nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, en esta etapa, ustedes tienen dos trabajos prácticos. Trabajo práctico 12 y trabajo práctico 13, ¿ok? Nos vamos a centrar hoy en el trabajo práctico 13. Pero lo único, a ver, ahí estoy abriendo el trabajo práctico número 13. A ver, esperen un segundito. A ver si puedo. Vamos acá. Ahí está. Bien. ¿Me escuchan hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, el trabajo práctico número 13 propone lo siguiente. Me da esta realidad. Dice, la Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar el registro de los alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno. El sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, es decir, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que cursa un alumno, solo se registrará la última calificación obtenida. O sea, no se mantiene un registro de las notas obtenidas anteriormente. Por lo que, si un alumno rinde el examen final de una materia y obtiene una calificación de 2, y luego rinde nuevamente el examen para la misma materia y obtiene una calificación de 9, solo quedará registro de esta última, del 9. Perdimos la notificación del 2. Entonces, propone este ejercicio que armen esta base de datos, ¿no? El esquema de la base de datos son estas tablas: alumno, inscripción y materia. Como pueden observar, todas las tablas tienen una clave primaria que es un ID. Alumno tiene como clave primaria ID alumno, materia ID de materia, inscripción ID inscripto o ID inscripción, como ustedes le quieran poner. Entonces, cada tabla tiene como clave primaria un ID, que ustedes saben es un valor numérico autoincremental, ¿ok? Pero además, la tabla alumno muestra en el modelo esta restricción. En DNI, una llave. ¿Qué querrá decir? ¿Qué restricción tendrá el campo DNI en la tabla alumno? ¿Por qué la llave? Que es una Es clave único. única. Que es único, exactamente. Que no permita la entrada de dos alumnos con el mismo documento, ya que nos estaríamos refiriendo al mismo alumno, ¿sí? Y en la tabla materia sucede lo mismo con el campo nombre, ¿sí? Fíjense que en la tabla materia también tiene una llavecita. Entonces, si bien cada tabla tiene como clave un ID, además, alumno tiene como único el DNI y materia como único el nombre. En la tabla de inscripción está como único esta combinación, ¿sí? No por separado, sino que selecciono estos dos campos, estos dos atributos, ID alumno y ID materia, y entre ellos dos es única. ¿Qué significa? Que no va a permitir, ¿qué significa que una combinación ID alumno, ID materia sea única? ¿Qué no va a permitir? Un duplicado. Un duplicado. ¿Que represente qué cosa ese duplicado?
que represente esa misma dirección o ese En mismo este dato. caso, O sea, claro, pero en este caso, ¿qué dato? Que un alumno se el inscriba en la DNI, misma o sea, el materia dos ID del alumno. veces, Claro, ¿sí? Lo que no permitiría sería que un mismo alumno se inscriba dos veces en una misma materia, ¿sí? Que el alumno uno, si está inscrito en la materia 5, ya una vez, no figure nuevamente que el alumno uno está inscrito por allá abajo, en otra fila, en una materia 5, porque ya están inscritos, ¿sí? Que no permita justamente esa combinación. Ahora pregunto, un alumno, ¿en cuántas materias se puede inscribir? Según este modelo, ¿qué interpretan ustedes? ¿Un alumno en cuántas materias se podrá inscribir? ¿En 11 materias? No, En la cantidad que quiera. en la Ah, cantidad bueno, que sí, en quiera, la cantidad que quiera, sí. en la cantidad En que la cantidad, quiera. pero Puede ser nunca en la muchas. misma 2 veces. O sea, un alumno puede estar inscrito en ninguna o en muchas materias. Y en una Claro. materia, ¿cuántos alumnos puede haber inscritos? Y ¿Mm? uno o muchos. Está bien, en ¿Quién? una materia puede haber o ¿Quién? ningún alumno o muchos, ¿sí? O Mm. sea que sintetizando, claro, la relación que existe entre alumno y materia es una relación, ¿sí? Es una relación de muchos a muchos, ¿sí? Es una relación de muchos a muchos, ya que un alumno se puede inscribir en varias materias y en una materia puede haber inscrito varios alumnos. ¿En dónde está reflejada esa relación? ¿Qué tabla representa la relación de muchos a muchos entre alumno y materia? Se fue el profe. Se volvió a cortar. ¿Cuál es la tabla que representa esa restricción, esa relación de muchos a No muchos? hay. Ah, inscripción. Inscripción, exactamente. ¿Sí? Porque ya lo habíamos charlado en clases anteriores, que dadas dos Se tablas, cortó mucho, si hay profe. una relación de muchos a muchos entre ellas, se representa con una tercera tabla, ¿ok? Bien. Y luego pide que utilizando JDBC, o sea que desde Java creemos una aplicación que permita hacer lo que propone el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3. Bueno, bien. Lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a dar exactamente 20 minutos, se van a abrir salas y van a tener exactamente 20 minutos para que armen el esquema de la base de datos, ¿sí? Uno de ustedes arma el esquema y lo exporta. En realidad no vamos a abrir las salas, no vamos a hacer eso. Ahí está. Vamos a hacer un ¿cómo trabajo más sería, profe? interesante. Sí, Juan, se ve bien. Espera. ¿Cómo se llama la base de datos? Déjame que abra el aula y te digo bien, te ayudo. Ponen nueva, Y pone ejercicio 13 era, ¿no? Ejercicio ponen nueva. 13. Sí, el ULP. RPS. Ponele. Mm, A ver si tiene un nombre más. No El 13, ¿no? dice nada, tendrías que ponerle El uno. 12. Ah, el 13. Era el El No, 13. 13. no, no dice ningún Universidad nombre de No, Gestión. especial. bueno, Pero pondría eso Caso está práctico bueno. entonces 13 o universidad, universidad. Gestión de pondría. alumnos, ponele. Universidad. Tiki. Bien, En la primera tabla son 6 columnas y es ok, alumno. perfecto. La primera es ID alumno Ujú. con clave foránea, creo. Sí, sí, Foránea. sí, Bueno, ese creo proceso. que sí. Bueno, después lo pones. No, Entero no, es 11. primaria. Ah, es prima. Ah, verdad, perdón. Porque la tabla de Mm, alumnos. Ahí está. Ahí Sí, está. sí, sí, es verdad, es verdad. 11 de longitud, Bien. después va DNI. Pero si tiene 11 no hace falta poner nada más. Con dejar int ya está. Te lo ponen 11 siempre. Para hacerlo completa, le decía yo el 11, pero bueno, como Si, quieras. si lo dejan 11, lo dejamos así. Lo dejamos así. Perfecto. Sí, es lo Perfecto. mismo. DNI. DNI, clave primaria también, ¿cierto? Es que todavía no entiendo bien lo de la clave Sí. primaria, No, por es eso. única. Clave Es única. única. Ah, clave Única, única, sí. ok. Sí, me De a gusta. poco lo voy entendiendo esas claves. Ahí está. Bien. Después el otro sería apellido Bien. con varchar Bien. de longitud 100. Bien.
Después va nombre, Ujú, también varchar de longitud 100. bien. Después va fecha de nacimiento, de tipo de dato date. Acá. Y el Y último, estado, como booleano. Como booleano, bueno, sí, tinyInt, perdón. No, pero es booleano, ¿eh? es lo Poner mismo. booleano. Claro, Pero sí, por también eso se le puede dije poner booleano, como un pero bueno, 0 o 1 también, el Ujú, estado. Es bien, lo esa es mismo. la primera. claro. Bien. ¿Dónde está la universidad? Acá. La siguiente tabla. Son 4 y es ID de inscripción. ¿Cómo se llama el nombre? Inscripción. Bien. Y de Va inscripción. primero ID inscripción. Me imagino que la primaria, ¿no? Sí, la Sí, Sí, primaria. sí. Bien, Después nota. bien, Después va ID alumno. bien. Y esta es foránea. Es No, foráneo, creo. es Pero lo foráneo. Sí. hacemos no, la pero eso relación lo haces Sí, después. eso se hace después. después, En eso se hace después, no diseño. Sí, sí. importa. Y Ahora, después Eh, ID materia. materia. Perfecto. Es para ID ID Incrypt. materia. ID Incrypto es, no ID inscripción, perdón, lo leí mal. Cripto, sí. Ahí está, sí, Y ahora los sí. otros son ID también, materia también. Y sí, de materia, sí. Pensé lo habías puesto. Así. Sí, ahí está, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Son foráneos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues bueno, no importa. Se guardan las separaciones. Nueva. ¿La otra cuál es? Materia. materia. Perfecto. ¿Cuántas columnas son? Va 4. Listo. Sería ID materia, Ujú, después nombre, bien, tipo de varchar y de longitud bien. 100, Ujú, año y mm, después estado, sí, estado, como tinyInt. ¿Estado es int? Digo, año es int. Sí. Ok. Y Y estado booleano, me ahí, imagino. como sale, claro, pongámosle booleano. Ahí está. ¿Ley de materia lo pusiste como primario? Ah, no. Ah, como primario. Ahí está. Pensé Perfecto. lo habías puesto, no estaba viendo eso. Ahí está, ahí serían todas las tablas. Perfecto. No, Y ahora, nos vamos al área de diseño, ¿no? Claro. a ver, primero tendríamos que hacer Es las que, relaciones. por eso, en Claro, el las área de diseño relaciones. Bueno, es mucho más fácil, mucho más rápido. diseño acá. Entonces ahora separamos las tablitas. Creo que era Tienen Y que No, era poner por con... inscripción era así, abajo ¿no? y diagonal. materia a la derecha. Claro. Así es, sí. Mm. Perfecto. Y ahora te voy a decir... A ver, sí. ¿Relación entre qué? Ahí está. Bueno, primero necesitamos una relación. La clave de referencia, vamos con el ID alumno, con ID Ajá. alumno. Con idea. Uno acá. Hmm, Mm. Espera. Ahí lo que podés hacer es irte directamente a data inscripción, acá a la izquierda, a la tabla de inscripción. Sí, lo hago desde acá. Más fácil. Es estructura, vista Eh, relaciones. ¿Y por sí. qué la otra forma no se puede, profe? Que no la Porque a sabía esa veces forma, falla por el eso. IDE en algunos casos. Ah, Ujú. Sí, a mí también ¿Y nunca la me otra funciona a relación mí cuál era? eso, hacerlo con la Materia y tabla, El así que otro, materia. clave son. ID materia. ID ID materia. materia con ID materia de la columna materia. De la misma tabla de En esta inscripción. misma. Pero Sí. en la tabla Claro, de descripción está bien. ahí. ID Ahí. materia con materia. ID materia. No pongas Ahí está. guardar todavía. Bueno, Epa, Pero, pues, pero no te vayas de acá. no Cuando me voy ustedes ahí. eligen acá, por ejemplo, cuando ustedes eligen acá ID materia, se están refiriendo al campo ID materia de la tabla en donde están parados, que es inscripción, ¿no? Entonces están diciendo que ID materia de la tabla de inscripción hace referencia al campo ID materia de la tabla materia. Claro, está mal. Sería ID, ¿Está ID bien? Perfecto. inscripción, ¿sería o no? ¿O está bien No. así? no, está bien La así. rela- Ah, las No claves está bien foráneas porque en inscripción son ID alumno
y ID materia, ¿sí? Claro. Lo que digo es que estos dos campos que están marcando acá a la izquierda son dos campos que tienen la tabla de inscripción, ¿sí? Claro. Ah, sí, sí, sí. Está bien, pero Vayamos no a están modo... como, no están como ya foránea, creo. Creo que la dejamos puesta así. Creo que figuran como, en inscripción no figuran como foráneos. No, pero ahora con este dibujito que te muestra acá lo estás viendo gráficamente que sí, son claves foráneas. Claro, sí. Lo que no hicieron todavía es poner a nombre en materia como único, por ejemplo. Ah, no sabía que era Pues, único. y después vamos a hacer únicos ID materia y ID alumno. Pero vamos primero a materia, el nombre, el nombre, el nombre Uy, El nombre. pa, es único. único, exactamente. Y ahora, vamos a la tabla inscripción, seleccionas los dos campos al mismo tiempo, ¿Cuál es? ¿Esos dos? ID alumno y ID materia. alumno y ID materia, Ujú. exactamente, y les decimos único. Entonces, en combinación son únicos. Bien. ¿Ah? En combinación son únicos. Fíjate que te lo agregó abajo, te agregó la restricción. Si usted se fija abajo, una vez que confirmes, continuar, decirle, y va a aparecer una restricción más. A ver, fíjate en mi inscripción. ¿Qué pasó? ¿Voy a inscripción ahora? No, ya lo había Sí. guardado, profe, lo había guardado bien. Ah, lo había Ya lo guardado. había Fíjate, guardado. Sí, sí. en inscripción, en estructura, tiene que estar la restricción. Acá abajo tenés la restricción de clave primaria, Sí. ¿sí? Y además tenés, para que algo te pasó acá, a ver, volvé a Ahí seleccionar, dice único sí en el alumno, pero no en materia. Ah, no no, en materia. A ver, falta en materia. volvé a seleccionar los dos campos y decirle único, a ver. Ahí está. ID alumno y ID... Acá, esta es la restricción, bien, para. En realidad ya la había creado. Ya la había creado acá. Esta Cla- restricción que te- dice ID alumno abarca los Ujú. dos campos, ID alumno y ID materia, ¿sí? Ah. Entonces, esta restricción que la pusimos de más, eliminarla, decirle acá. Ok, perfecto. Yo ¿Sí? lo hice uno por uno, profe, eso. Si lo haces uno por uno, no te dejaría repetir una materia por separado. ¿Sí? Si tratás de repetir la materia, no te la va a dejar. En cambio, si pones los dos juntos, lo que no va a dejar es, digamos, lo que no dejaría sería la combinación, ¿sí? Una combinación repetida de materia y alumno. ¿Ok? Ah, entonces la hago dos juntos. Los dos juntos, ¿sí? Bueno, le vamos a pedir acá al compañero que exporte el modelo de base de datos. Ahí, Juan, exportar el modelo y pasarlo por el chat. Ah, no guardé el diseño. Bueno, no importa. Van a tener el diseño medio. Sí, no hay problema. No, tenés que hacer algo antes de... Tenés que habilitarle una opción para primero exportarlo. La No, ahí de está, basta con que create... esté parado, basta con que esté Ah, parado Yo en no la base recuerdo. de datos, ¿sí? Basta con que esté parado en la base de datos, no hay problema, ¿sí? ok, ok. Entonces, ese script, pasalo por el chat y ahora lo tomo yo de este lado y continúo. Bien, bueno, Juan exportó el script de base de datos, ¿sí? Entonces, como Juan es mi compañero de equipo, lo que voy a hacer yo ahora es lo siguiente. Él no activó cuando exportó el script de que creara la base de datos. Entonces, yo puedo hacer esto. En mi phpMyAdmin voy a crear una nueva base de datos, ¿sí? Y le voy a llamar Universidad Grupo, yo soy del grupo 90, ¿sí? Universidad se llama G90, mi base de datos, ¿sí? Se va a llamar así. Crear, perfecto. Fíjense que tengo acá Universidad G90, pero está vacía, no tiene tablas. Entonces voy a importar, voy a seleccionar el archivo del script que descargué en el escritorio, que se llama universidad.sql. Acá está. Abro.
y le digo continuar acá abajo. Ejecuta el script y observen que yo tengo ahora el esquema que tenía Juan. Si voy a más, vista diseñador, tengo las tablas que creó Juan con las restricciones que impuso Juan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero ahora tengo un pequeño problema, porque ahora quiero crear mi aplicación Java que se conecte a la base de datos para poder hacer operaciones sobre las tablas de esta base de datos, utilizando el framework de JDBC. ¿Sí? Que use un framework significa de que voy a usar clases de un determinado paquete que me van a permitir hacer todas las operaciones que yo hacía desde el gestor, pero desde Java. Es decir, yo desde Java poder enviar una sentencia insert, desde Java poder enviar un update, un delete o un select. ¿Ok? Incluso podría hasta enviar sentencias de definición de datos. Podría mandar un create table, por ejemplo. ¿Sí? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien sabe en qué paquete están las clases del framework JDBC? ¿Mm? Útil, creo. No. Otro. En el paquete Java SQL. Ahí van a encontrar todas las clases que pertenecen al API de, o al framework, como le quieran llamar, de JDBC. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá, lo primero que voy a hacer es crearme un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces voy a cerrar todos los proyectos que tengo abiertos. Vamos con el Close Project, para no confundir. Acá todos estos que no uso, bueno, estos los dejo ahí. Entonces voy a ir a File, New Project, Proyecto Java, Java Application, ¿sí? Le voy a poner TP13 y grupo 90. Ahí está. Se va a crear en la ubicación que quiero por defecto. Finalizar. Genial. Bien. Yo sé que voy a utilizar JDBC para poder conectarme a la base de datos, ¿sí? Pero mi gestor de base de datos es MySQL el que voy a usar, ¿no? ¿Y qué necesito previamente para poder hacer la conexión y empezar a hacer operaciones sobre la tabla de base de datos? ¿Qué leyeron ustedes? Vieron que en la teoría tienen una guía. ¿Qué es lo Hay primero que que hacer tendría la que clase. agregar? ¿Qué es lo primero que María, tengo que Cargar el agregar? driver. necesita cargar el driver. Lo primero que tendría que hacer es agregar el driver de conexión, ¿sí? Sí, pero no me acuerdo cómo era, ¿eh? Vamos a ir a la guía, esta guía teórico-práctica, y miren esto, ¿eh? Atento acá porque hay una fallita en la página. Entonces, en la guía, ¿sí? Por allí dice, creo que estaba más arriba, bueno, acá tengo un link. Fíjense, que si yo hago clic acá, me lleva a la website de MariaDB. Sí, pero ¿por qué MariaDB? ¿Por qué MariaDB y no MySQL? ¿Por qué no puedo ir a MySQL y descargar los drivers desde allí directamente? ¿Por qué MariaDB? ¿Qué es MariaDB? A ver, ¿qué es MariaDB? ¿Alguien sabe la historia? ¿Mm? Bueno, les comento. No. Ni idea, profe. Sé que en uno de los videos se comenta. Se comenta. Entonces, ¿ustedes saben quién es el propietario actual de MySQL, de MySQL? Son Oracle, los ¿no? de... Son Oracle, ¿no? Exactamente. Entonces, Oracle empezó a verle la beta comercial, ¿sí? Ya que es un motor de base de datos súper liviano, ligero, muy parecido la forma de trabajar a como trabaja Oracle, ¿sí? Entonces, él fue creando una versión de pago de MySQL, ¿sí? Entonces, uno de los creadores de MySQL dice, no, esto no me gusta, esto de que haya que pagar para usar ciertas funcionalidades, se abre, ¿sí? Y crea, como él era propietario del código de MySQL o de parte del código de MySQL, crea su propia versión llamada MariaDB, ¿sí? Por eso es que hay una base de datos que se llama MariaDB y otra que se llama un gestor de base de datos, perdón, MariaDB y MySQL, ¿sí? Y por eso es que como básicamente son parecidos, yo puedo usar tanto un driver de conexión como el otro y sirve, ¿sí? Ahora,
Si yo me quiero conectar a una base de datos Oracle, o me quiero conectar a una base de datos SQL Server, o a una base de datos de Postgre, tendré que ir al sitio oficial, ¿sí?, de esos gestores y descargar el driver de conexión que corresponda. ¿Ok? Entonces, para que funcione JDBC, lo primero que tengo que hacer es tener en mi proyecto el driver de conexión. ¿Sí? Entonces, cuando me voy a MariaDB, tengo acá el botoncito para descargar. ¿Sí? Hago un clic, me lleva a esta plataforma y acá elijo que el driver de conexión no es para C, para conectarme desde el lenguaje C, es para conectarme desde Java. ¿Sí? Entonces, lo que voy a elegir acá es el conector de Java. Lo que vamos a elegir acá va a ser el conector de Java. Esperen que me están dando medio como la mona. Acá, elijo el Java 8 Connector. ¿Sí? ¿Qué versión? La que quieras. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjate que ya te sugiere algo acá. Pero fíjense que les dice MariaDB, Java Client 3.2.0 Sources. ¿Sí? No tiene que decir sources, tiene que decir cliente solamente. ¿Saben cómo cambia eso? Si vuelvo a elegir acá la plataforma y elijo plataforma independiente, hago clic en plataforma independiente y fíjense que automáticamente cambió acá abajo el archivo que voy a descargar. ¿Sí? Es un archivo llamado MariaDB Java Client 3.2.jar. ¿Ok? Y ese es el que voy a descargar. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué es un archivo jar? Ahí lo está descargando, ¿ven? Yo me voy a ir a la carpeta de descargas. ¿De tipo Java? ¿Con qué otro tipo de archivo lo compararían? ¿Con qué otro tipo de archivo compararían un archivo jar? Yo me voy a copiar el archivo jar en el escritorio en una carpeta driver, por ejemplo. Yo ya tengo acá una versión. Pero me voy a poner la 3.20 así todos tenemos la misma. Ahí está. Ahí me pegué el archivito jar. Un archivito jar sería como una especie de archivo .rar, .zip, ¿sí? Si yo abro este archivo, miren, lo voy a abrir así, lo voy a abrir con WinRAR, para que vean. Si yo lo abro, lo que voy a encontrar, fíjense, es una serie de carpetas o paquetes dentro de los cuales hay clase Java, pero ya compiladas. Fíjense que son todos archivos .class, ¿sí? Es decir, que en un archivo jar, yo lo que hago es comprimir un proyecto para poderlo desplegar en otra computadora. ¿Sí? Es decir, si ustedes se preguntaban, ¿cómo genero un ejecutable? ¿Sí? Yo creo mi aplicación. ¿Y cómo se la doy al cliente para que la ejecute? Para no darle los archivos Java, los archivos fuente. Bueno, generás el proyecto, creas el proyecto, lo compilás y construís el archivo jar. Ese jar es el que le vas a dar a tu cliente para que ejecute. ¿Sí? Sería como el .exe de Windows. Pero ojo que el cliente, para poderlo ejecutar, tiene que tener una versión de la máquina virtual instalada. ¿Sí? Para poderlo ejecutar. Bueno, ahí yo ya me descargué el archivo jar y quiero mostrarles esto, a ver, para que caiga la ficha. Miren, yo voy a abrir, a ver, alguno, miren, este TP Empresas GUI, abrí un proyecto cualquiera, ¿sí? Abrí un proyecto cualquiera y voy a ejecutar este, a ver qué hace. No, el main acá, creo que es TP13GUI, a ver si le digo a este run file, TP Empresas, ¿qué tiene? No tiene nada. Vista Empresas, este es el que tiene algo. Run file. Fíjense que en este proyecto tienen varias clases que tienen el main. Por lo menos tienen dos con el main. El main principal sería Vista Empresas. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Sí? Yo les quiero, el cliente me dice, yo quiero esa aplicación, véndemela. Bueno, no le voy a vender los archivos fuentes. Tengo que venderle esto compilado y que él lo pueda ejecutar directamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es configurar acá, como ustedes ya saben, en propiedades, en run, le voy a decir que la clase principal es Vista Empresas. Ahí está. Ok. Cerrar esto que está funcionando. Me voy a asegurar de que cuando hago clic en play arranque con el main Perfecto.
Bueno, ¿y cómo genero el archivo jar? Muy fácil, chicos. Cuando ustedes hacen clic secundario en el proyecto y eligen Clean and Build, ahí están generando ese archivito jar. Fíjense acá en la consola de salida, ¿sí? Acá me dice, esperen que, ay, las barras estas me tienen mal. Acá, me dice que generó, ¿ves? En la carpeta usuario, download, tp empresa, bla, 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 me generó el archivito tp empresas.gui.jar. ¿Sí? Si yo me copio esto y me voy al explorador de archivos, a ver, voy a pegar acá hasta la carpeta dis, para que vean. Si me voy a dis, ahí tengo el archivo jar. Si hago doble clic, pumba, fíjense que se ejecutó. Sin necesidad de abrir NetBeans. ¿Ok? Sí, ¿qué hizo ahí adentro? A ver, miren, si yo abro un archivo jar, me voy a encontrar con esto generalmente. Me voy a encontrar con el paquete principal, ¿sí? Las clases ya comprimidas, ¿sí? Y una carpeta llamada metainf, con un archivo manifiesto que entre otras cosas, lo que dice ese archivo manifiesto es, dentro de ese archivo jar, ¿cuál es la clase que tiene el main? ¿Sí? Entonces me dice, el main class es la que está en el paquete, tp.empresas.gui, vista empresas. Esa es la del main. ¿Sí? Bueno, algo así es lo que ustedes tienen cuando descargan el jar. Tienen toda una aplicación que se encarga de, digamos, se va a encargar de permitirle a JDBC saber con qué base de datos se va a conectar. ¿Ok? Bueno, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo agrego? Voy a cerrar este proyecto que acabé de crear, de abrir, perdón, y voy a seguir con el TP13 Universidad, de Grupo 90. ¿Cómo hago ahora para agregar a mi proyecto esas librerías? ¿Sí? Es decir, yo quiero agregar en este proyecto otro proyecto que lo creó otra persona, ¿sí? Que me lo manda en un archivo jar. Para agregarlo, basta con que hagan clic secundario en librerías, ¿sí? Acá donde dice libraries, clic secundario, elijo agregar archivo jar, perfecto, y busco en dónde lo descargué. Yo lo tenía en mi carpeta drivers y el que descargué es la versión 3.2.0. Vuelvo a reiterar, asegúrense de que diga MariaDB Java Client, ¿sí? Y no diga Sources, Client solamente. Abrir. Si despliego ahora en librerías, hago un clic en la flechita de librería, fíjense que tengo el JDK y tengo MariaDB. Fíjense que si despliego acá el mariadb.jar, me muestra lo que les mostré recién, que puede llegar a tener un archivo jar. ¿Sí? ¿Ah? Fíjense que dentro del paquete org, MariaDB, JDBC, si despliego acá, hay varias clases. Una de ellas se llama driver.class. ¿Sí? De esa clase es la que voy a necesitar instanciar un objeto, que es el que va a ser la conexión. ¿Sí? En realidad no va a ser la conexión, va a cargar los drivers. ¿Sí? Esa clase driver.class es la encargada de cargar los drivers de conexión, para que después los pueda usar JDBC. Bien, lo pauso hasta acá. Entonces, para agregar la librería, hicimos clic secundario en librerías, elegimos add, agregar, jar folder, jar o folder, ¿sí? Archivo jar o carpeta, y buscamos en la carpeta donde lo descargamos nuestro archivo jar. Bien, ya tenemos agregado a nuestro proyecto el driver de conexión, ¿sí? El trabajo práctico número 13, igual que el trabajo práctico número 12, nos pide que probemos JDBC, pero todo desde el método main. Todo desde el método main, desde la clase principal, ¿sí? En un proyecto en serio se arma toda una estructura, ¿no? Se separan en paquetes, las clases que representan el dominio de la base de datos, por otro lado las clases de las vistas. Acá la idea, el objetivo de este pequeño módulo que va a durar 2 semanitas y un poquito más, ¿sí? Ya la semana que viene ya pasamos a otra cosa, mariposa, es que practiquen y que entiendan el funcionamiento de las clases de JDBC que vamos a usar, tanto para cargar los drivers como para establecer la conexión, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, si yo quisiera crear un objeto,
¿sí? Tengo una clase que se llama driver, ¿no? Y quiero crear un objeto de esa clase, ¿sí? Yo quiero una variable llamada driver, de tipo driver, y quiero instanciar un objeto de esa clase. ¿Cómo hago para crear un objeto de una clase? Para crear una instancia de una clase. ¿Qué saben El ustedes? class for name. Claro, reservado. Ah, ¿siempre usaron class for name? ¿O lo vieron recién ahora, el class for No, name? es con new. No, jamás. Con new. Para crear la instancia de un objeto lo hago con new. ¿Sí? Bien. Solo que si hago new y digo new string, por ejemplo, ¿sí? O new la clase que sea, para usar el new, la clase tiene que estar en mi proyecto. ¿Sí? Constante y sonante. ¿Ok? Pero si no la tengo la clase, con new medio difícil. ¿Sí? No puedo, tiene que existir. Entonces, tengo otra forma de crear instancias que es usando el método forName. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que en el API de Java, seguramente sí, aparte de tener clases como por ejemplo string, las clases wrapper como integer, double, tienen una clase llamada class? ¿Sí? Bueno, esa clase llamada class tiene un método estático llamado forName. ¿Sí? Que basta con que le pase, entre comillas, ¿sí? El nombre de la clase de la que quiero crear una instancia. Che, pero mirá, yo quiero crear una instancia acá de una clase que está acá en las librerías, en el paquete que acabo de importar, y está acá en el paquete org, MariaDB, JDBC, y la clase se llama driver. Bueno, no hay problema, ¿sí? Pone todo el paquete. ¿En dónde está? ORG, MariaDB, JDBC. Entonces decís, dentro del paquete ORG, punto. Dentro del paquete MariaDB, punto. Dentro del paquete JDBC, punto, está la clase driver. Y listo, es suficiente con eso. ¿Sí? Ah, mirá qué bueno. O sea que si yo quisiera crear una instancia de string, bastará con que diga, dentro del paquete Java, punto, dentro del paquete LAN, quiero crear una instancia de string. ¿Sí? Tal cual, podés hacer eso. Ah, mira qué copado. Bueno, entonces yo no quiero de string, quiero de driver. Pero, ¿qué puede pasar? Esta invocación, chicos, este método, lo que yo, digamos, lo que yo pongo acá, o mejor dicho, la invocación de este método va a funcionar independientemente de si yo haya agregado los drivers de conexión, los drivers de MariaDB o no. Si yo me olvidé de agregar las librerías, esta línea no me va a dar error. ¿Sí? ¿Estamos? Va a funcionar. En tiempo de ejecución se va a dar cuenta de si existe realmente un paquete ORG, MariaDB, dentro de este un paquete JDBC y dentro de este una carpeta driver. En tiempo de ejecución recién se va a dar cuenta. Ah, entonces si se da cuenta en tiempo de ejecución, y si chequea en tiempo de ejecución si existe esta clase, puede que no exista, que me haya olvidado de poner los drivers, o que me haya confundido en toda la ruta que puse aquí. Sí, por eso es que este método puede lanzar una excepción. ¿Sí? Fíjense que si yo hago clic en una lamparita, me dice, che, este método puede lanzar la class not found exception. ¿Sí? Puede suceder que cuando se ejecuta esta línea, se encuentra con que me olvidé de agregar las librerías y por lo tanto nunca encuentra la clase driver. ¿Sí? O que me confundí en el string, en la cadena, y tampoco la encuentra. ¿Sí? Entonces, me da dos opciones. Dice, o no te haces cargo, ¿sí? Pones un throws, o la manejás a la excepción. No, la voy a manejar. ¿Sí? La buena práctica es, si estoy usando un método que puede llegar a producir una excepción, la manejo. ¿Qué significa que la manejo? Que voy a poner ese bloque de código en un try catch. ¿Sí? Ah, che, bien. Y si tuvieses que poner un mensaje en el catch, ¿no? ¿Cuándo entraría el catch? Cuando se produce un error de qué tipo. Cuando intentaste hacer qué cosa. Crear la clase sería un class not found exception. Sí, pero puntualmente no es cualquier clase. Es la del qué. Un control drive. Del drive no. Sí, sí, bueno, pero puntualmente, cuando intentaste cargar qué cosa, el driver de conexión. ¿Sí? María. Entonces, yo podría poner acá en un diálogo, ¿sí? Esto ya lo saben usar ustedes, podría poner como mensaje error al cargar driver. ¿Sí? Es decir, que si se produce una class not found exception es cuando hubo problemas al cargar el driver de conexión.
Bien. Bueno, probemos esto hasta acá. Ah, y vamos a poner acá esto. Si sigue acá adentro, si sigue en la línea 17, quiere decir que todo bien, nunca se produjo ningún error, ¿sí? Entonces vamos a poner un SOUT acá, una salida, éxito, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Shift F6, éxito. No hubo ningún problema, ¿sí? ¿Tá? Fíjate que si yo me equivoco acá, en la URL de conexión, y puse JD y la B corta, en lugar de B larga, y le digo Shift F6, ¿sí? Ahí apareció el diálogo, error a cargar driver, ¿sí? Entonces, si aparece ese error, inmediatamente chequeo. ¿Tengo la librería? Sí, tengo la librería. A ver, el paquete, ¿está bien? ORG, MariaDB, JDBC. Acá era B larga. ¿Y la clase se llama driver? Se llama driver. Pruebo de nuevo, pum, éxito. ¿Sí? Bien. Pero ahí no hice nada más que cargar el driver de conexión. ¿Sí? Y ahí no pasa nada. Hasta ahí tengo solamente el driver de conexión. ¿Sí? Esto lo que hace es cargar el driver de conexión. Cargo driver de conexión. Nada más. Bueno, ahora, ¿qué querés hacer? Y bueno, ya que cargó el driver de conexión, quiero establecer la conexión. ¿A dónde? A la base de datos. Hacer la conexión. ¿Sí? Entonces, primero, para establecer la conexión, ¿sí? Ahí voy a empezar a usar las clases del paquete Java SQL, ¿sí? Para establecer la conexión, yo voy a usar de Driver Manager, de la clase Driver Manager, voy a usar un método llamado getConnection, ¿sí? Que me devuelve una conexión. Ese método de getConnection está sobrecargado, ¿sí? Pero básicamente este método, para poder establecer una conexión a una base de datos, necesito de ciertos datos. Por un lado, necesito la URL de conexión. ¿Cómo la URL? Sí, ¿en dónde está la base de datos? ¿En qué IP o cuál es el nombre del servidor en donde está el gestor de base de datos? ¿Sí? ¿Qué tipo de conexión vas a usar? ¿La de JDB, la de MariaDB o la de MySQL? Entonces, en la URL, si me voy a conectar a una base de datos de, de MySQL, ¿sí? Usando MariaDB, la URL la empiezo de esta manera. JDBC, con todo minúscula, JDBC, dos puntos. Si el driver que cargué es el de MySQL, pongo MySQL. Si el driver que estoy usando es el de MariaDB, pongo MariaDB. ¿Sí? ¿Y de dónde saqué eso? ¿De dónde lo inventé? De la documentación. En la página, ¿sí? En donde descargué el driver, tienen documentación. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer es buscar la documentación y leerla. ¿Ok? Además que nosotros hicimos ya la bajada. Le estamos diciendo, ya, sé esto y ya está. No hace falta que te leas todos los documentos. Bien. ¿Y qué agrego al driver de conexión? Tenés que agregar el nombre del equipo en donde está conectado. Entonces, dos puntos, diagonal, diagonal, ¿sí? Y ahora va el IP o el nombre del host en donde está tu servidor de base de datos. Y les pregunto, ¿al servidor de base de datos lo tienen en otra computadora distinta de donde están usando NetBeans? ¿Al servidor de base de datos lo tienen en otra computadora distinta o en la misma? En la misma. La La misma, misma, la En la misma. misma. En la misma. Pero Seguramente lo locos. tienen en la misma, ¿no? Si están usando SAM para, digamos, si están usando MySQL a través de SAM en la misma computadora donde tienen el BIM, es la misma computadora, ¿sí? Entonces acá puedo poner el IP que tiene mi computadora en la red, 192, 168, qué sé yo, 0, 100, ponele, ¿sí? Pero yo sé que el IP es dinámico y cada vez que a lo mejor yo reinicio el router, cambia. ¿Cómo puedo decir de manera genérica que está en esta computadora? Y puedo poner la palabrita localhost, ¿sí? Así. ¿Saben que puedo poner también qué IP es cuál es el IP que representa a esta computadora? Si no quiero poner localhost. Y algo equivalente a localhost. ¿Cuál es el IP que representa a esta? 127. 127.0.0.1, ¿no? Sería lo mismo. Bien. Vamos a poner localhost.
Bien, perfecto. Después de poner localhost, ¿sí? Después de poner, digamos, en dónde se encuentra el servidor, el puerto que va a usar, ¿sí? Si yo no pongo nada, el puerto que va a usar es el que usa MySQL, que es el 3306, ¿sí? Pero miren, yo tengo un pequeño problema. Yo tuve un problema como tuvieron algunos de ustedes. Ah, no, en esta máquina no tuve problema. ¿Ven? El puerto es 3306. ¿Ven? Acá me lo dice Sam. 3306. Si algún otro tiene otro puerto, ¿sí? Cambia acá, ¿sí? Cambia al puerto 3308 o al puerto que tengan, ¿ok? Ojo esto cuando se empiezan a compartir los archivos en GitHub. ¿Mm? Bueno, ¿y qué le agrego ahora? Y agregale, después del localhost, el puerto que va a usar, diagonal, y el nombre que tiene la base de datos a la que te vas a conectar. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene tu base de datos? Ah, mi base de datos se llama Universidad G90. Bien, entonces acá el nombre. Universidad G90. Perfecto. ¿Sí? Ahí armé un string con la URL. Otro dato adicional que voy a necesitar para poder conectarme a la base de datos es el usuario, ¿sí? Entonces yo me voy a poner en una variable aparte, usuario. Pero, lo voy a poner usuario. Bien, Profe, sí, una cosa, lo que estoy viendo es que está haciendo como algo parecido, como nos lo explicó el profe en la otra clase, pero quería preguntarle si es lo mismo o cada cosa es diferente. El profe lo que hizo la vez pasada, o sea, o como más o menos nos mostró que lo estaba haciendo él, era que hizo primero una variable llamada conexión del tipo connection, ¿no? bien. Bueno, otro dato que necesitamos es el usuario. ¿Cuál es el usuario por defecto de acceso a las bases de Root. datos? Root, exactamente. ¿Sí? Ustedes saben que pueden crear usuarios, así como pueden crear tablas, ¿sí? Pueden crear usuarios, otorgarles roles, asignarles contraseñas. Si no hice eso, el usuario por defecto de MySQL es root. ¿Y el password? Vacío, ¿Ustedes ponen nada. alguna Vacío. contraseña para entrar? Nada, cadena vacía. Bien. Entonces ahora, yo ahora quiero establecer la conexión. Ya cargué los drivers, ahora quiero establecer la conexión. Para establecer la conexión, tengo que usar de driver manager punto el método getConnection, que me devuelve un connection, ¿sí? Para establecer la conexión usando el getConnection, perdón, tengo que pasar la URL, tengo que pasarle el usuario y tengo que pasarle el password. Ah, mira qué bien. Y este método me devuelve un objeto llamado de tipo connection. Vamos a poner con, ¿sí? Importo la clase connection y fíjense que acá arriba me está diciendo que estoy usando de SQL connection, de SQL driver. Estos loggers los borro porque no los estoy usando. Entonces, como voy a usar varias clases del paquete SQL, ¿qué puedo poner para decirle, importame las clases que necesites? ¿Qué puedo poner acá? Un asterisco. Java.sql.asterisco. Entonces le digo, a medida que vayas necesitando clases, traelas que no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Pero resulta que acá pasa lo siguiente. ¿Ven? Acá me pasa como le pasó a Marcos recién. Me marca en rojo. ¿Pero por qué? Si voy a la lamparita, me dice, che, mira, este método puede lanzar la SQL exception. Ajá. ¿Y cuándo lanzaría la SQL exception? Y podría lanzar la SQL exception si yo me confundí en el puerto, por ejemplo, me confundí en el nombre de la base de datos, ¿sí? O me confundí en cómo comencé esta cadena. Digamos, si yo le erré en algo dentro de esta cadena, se va a producir la SQL exception. Entonces, acá voy a elegir agregar un catch. Para no encerrar esto en otro try catch e ir anidándolos, que se va a hacer un lío, directamente le digo agregar una cláusula catch. ¿Sí? Entonces, fíjense, agregó, yo tenía el catch del class no found exception. Ahora tengo el catch del SQL exception. Es decir, que si entra acá, ¿por qué va a entrar? Porque hubo un error en qué situación.
Cuando intentaste, ¿qué? ¿Cargar los drivers? De conexión. Realizar la conexión. Realizar la Claro. conexión. Entonces acá puedo poner un mensaje diciendo error de conexión. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, si sigue, ¿sí? Si sigue en la línea 26, quiere decir que está todo bien. A ver, vamos a poner un SOUT acá. Éxito. Ahí pongo Shift F6, ejecuto. Pumba. Me dice error de conexión. ¿Sí? Me dice acceso denegado para el usuario. Ay, yo tengo cambiado acá. Para que me acuerde. Ay, para. Sí, yo lo tengo cambiado. Bueno, me dice acceso denegado para el usuario root en el localhost. Dice, no estás usando password. Y sí tenés password. Sí, yo le tuve que poner un password. ¿Sí? Entonces, en mi caso, el password creo que le puse admin. Si no estoy en el horno. Shift F6, ahí está. Éxito. ¿Sí? Estamos, en mi caso, porque estoy haciendo otro proyecto aparte, proyecto web, eh, tuve que hacer unos cambios por las herramientas que estuve usando. Entonces, en mi caso, el password es admin, ustedes no tienen password. ¿Sí? Si tienen la instalación por defecto, no, nada ahí. ¿Sí? Voy a poner admin. Entonces, fíjense que cuando hubo un error en esta cadena, ¿sí? O en la URL, o en el usuario, me había olvidado de eso, o en el password, entra al SQL exception, ¿sí? Se produce un SQL exception. ¿Ok? Bien. Perfecto. Todo bien hasta ahí. Hermoso. Bueno, Profe, resulta, ¿sí? ¿dónde está tu segundo try? El segundo ¿O try solo tiene un try? no, no tengo dentro de un try dos catch. Con un solo try, dos catch. Ah, ¿Sí? Porque yo cuando me marcó el error acá, elegí add catch, que me agregue un catch más, no que vuelva a poner un try, que lo vuelvan surround, que lo vuelvan a cerrar en un try catch. Que agregue un catch más directamente. ¿Sí? Ahí yo. Bien. Hasta acá cargamos los drivers de conexión, establecimos la conexión. Ahora lo que queremos hacer es desde aquí, desde Java, queremos dar de alta un alumno. Es decir, queremos hacer un insert de un alumno en la tabla alumno. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Yo, desde JDBC, sí o sí tengo que enviar de alguna manera la sentencia SQL para hacer el insert. ¿Sí? Entonces, la voy a guardar en una string, una variable de tipo string, a la sentencia SQL. ¿Cuál es la sintaxis del insert? ¿Cómo pongo insert si quiero agregar algo a la tabla alumno? ¿Cómo arranco? ¿Mm? Insert. Insert, puedo escribir minúscula, mayúscula, lo mismo. Pongo mayúscula para que se vea un poco mejor. Insert, ¿qué sigue? Ah, ¿vieron cuando dijimos practique, practique? Insert into. Ajá, bien. El nombre de la tabla, El nombre de la ¿sí? tabla, eso. Alumno. Lo normal es que esté en minúscula la tabla, ¿no? Y sí, es alumno, lo tienen en minúscula. Entonces, alumno. Acá no hace falta poner, voy a poner minúscula, alumno. Ponerla entre comillas simple, ¿sí? No, no es necesario. Lo mismo si estoy en MySQL, en PHP tampoco. Entonces, voy a insertar en la tabla alumno y le tengo que aclarar qué datos voy a enviar. ¿Qué datos voy a...? ¿Cuál es el único dato que no voy a enviar? La El ID. ID. Que El se ID, está claro, incrementando, ¿no? Perfecto. O sea sí. que voy a enviar del alumno, no me acuerdo, el DNI, el apellido, el nombre. Fíjense cómo él puso el campo de fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento se llama. Fecha de nacimiento, tal cual, y estado. Ajá, bien. Entonces, acá voy a tener que decir insert, voy a enviar el DNI, coma, el apellido, coma, el nombre, coma, fecha de nacimiento, coma, y estado. Estado. Bien.
¿Cómo sigue la cadena? Miren, yo estoy parado dentro de la comilla, ¿ven? Estoy parado dentro de la comilla, enter, ¿sí? Y automáticamente me va a concatenar. Lo hago así para que no me ocupe toda la pantalla y no vean ustedes el resto. Bien. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué otra Values. cláusula? Values. El values. Values. Y puedo poner acá literalmente cuál es el alumno que quiero agregar, ¿sí? Vamos a suponer que con DNI 1, 2, 3, 4, coma, de apellido Pérez, entonces entre comillas simples, ¿sí? Como tengo que enviar una cadena, lo pongo entre comillas simples. Pues si pongo comillas doble, estoy en problemas porque estoy dentro de una comilla, dentro de una cadena. Entonces entre comillas simples, que es la que está donde está el signo de preguntas, el apellido. Pongamos que es López, coma, el nombre, Juan, típico Juan López, coma, bueno, Juan Pérez es el típico. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, yo desde acá la puedo mandar como una cadena, ¿sí? La puedo mandar como una cadena. O puedo hacer esto también, ¿eh? Podría decir localdates.of. Ah, pero yo no estoy, perdón. Acá no podría poner esto porque estoy dentro de la comilla. No, no, entonces, como lo estoy mandando literal, voy a poner el año de nacimiento, no sé, 2000, el mes en el que nació, mayo, y el día en el que nació, 31. ¿Sí? Y luego el estado, true, está activo. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué no le gusta? True. Algo me estoy olvidando. Me olvidé acá adentro. Cierro paréntesis, del values, ¿sí? Este paréntesis no va. Ahí está. Bien, entonces, es values y entre paréntesis la tupla que estoy enviando. Con su DNI, apellido, nombre, o sea, todos los datos en el orden que estoy aclarando acá arriba, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es un string, nada más. ¿Ok? Ahora, para poder enviar esta sentencia a la base de datos, ¿qué objetos es el que tengo que usar? A ver si leyeron la teoría o hicieron algo. ¿Qué tipo de objeto tengo que crear ahora? ¿Mm? Prepare statement. Puedo usar un statement o un prepared statement. Nosotros sugerimos un prepared statement. Exactamente. ¿Y cómo creo un prepared statement? ¿Usando qué cosa? Porque no puedo hacer un new de prepared statement. Lo tengo que crear valiéndome de quién? De la conexión. ¿Sí? Ese connection, fíjense, si yo pongo con, punto, el connection, tengo el método prepared statement. ¿Sí? ¿Qué espera el método prepared statement? Un string con la sentencia SQL que pretendo enviar. ¿Ok? Este método me devuelve un prepared statement. Ahí está. Genial. Este método, miren, si yo hago control clic acá, puede lanzar también la SQL exception. ¿Sí? El método prepared statement puede lanzar la SQL exception. ¿En qué caso? Y en el caso de que el string del SQL esté erróneo, o sea, me equivoqué en el nombre de la tabla, en el nombre de la sentencia, bueno, hay un error en esta cadena. Algún error en esta cadena también va a entrar por el SQL exception, ¿sí? También va a entrar por acá. Entonces yo no voy a saber, si tengo todo este matete acá, no voy a saber si entró por acá, porque hubo un error de conexión o hubo un error en el insert este que estoy enviando, ¿sí? Entonces podría acá, dentro del catch, aparte de hacer el JOption Paint, por ahora, en modo debug, modo de prueba, decirle a la variable excepción print stack trace. Imprimí toda la cola de llamada, el error, si entra acá en el catch este. Porque acá este catch puede entrar por dos razones. O por el prepared statement, ¿sí? O por el get connection, ¿sí? Bien. Pero, si todo sigue bien, es decir, se está ejecutando la línea 30, quiere decir que el prepared statement detectó que en la base de datos Universidad G90 existe una tabla alumno que tiene estos campos y que sería posible insertarlo. ¿Sí? ¿Y cómo ejecuto? Porque esto está todavía acá en Java. ¿Cómo le digo? Envía esa sentencia, ejecutala.
con el execute date. Exactamente. Prepared statement tiene varios métodos execute, ¿sí? Entonces, cuando yo lo que quiero enviar es un insert, un update o un delete, uso execute update, ¿sí? Si quiero enviar un select, por ejemplo, uso un execute query, ¿sí? En este caso, un execute update. Fíjense, mire, vuelvo a borrar. Si le digo, prepare el statement, punto, execute update. ¿Qué me devuelve el execute update? ¿Qué tipo de datos me devuelve? String. Dice Pero string. ¿Qué devuelve? Un entero, Un un int. No, perdón, sí, un entero. Sí. Devuelve un entero, ¿sí? Devuelve un entero. ¿Y qué representa ese entero? La cantidad de filas afectadas, ¿sí? Es decir, si yo estoy haciendo un insert para agregar un solo valor, me debería devolver qué número, si se ejecutó correctamente esto. ¿Cuántas filas estoy afectando? Uno, ¿sí? Si estoy haciendo un update, ¿sí? Bueno, me va a devolver la cantidad de filas que actualizo. Si estoy usando un delete, va a devolverme la cantidad de filas que estoy borrando, ¿no? Entonces, yo podría decir acá que guardo lo que devuelve este método en una variable filas, por ejemplo, ¿sí? Y después, con una selección, decir, che, si el número de filas es mayor a 0, quiere decir que la pudo agregar, ¿no? Entonces acá podría ser un J option pane, show message dialog, y decirle alumno agregado. Alumno agregado. Entonces yo hago acá, Shift F6, pumba, fíjense que se ejecutó correctamente y me pone alumno agregado. Si yo me voy a la base de datos, abro la tabla alumno, hemos logrado enviar desde Java un nuevo alumno. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar este programa nuevamente? Tal cual está. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? ¿Qué pasaría? Va a marcar error por duplicación. Claro, va Va a a haber dos marcar, alumnos iguales, no puede haber dos va a haber alumnos una iguales. excepción, ¿no? Tienes la Porque, excepción. ¿por un Claro. duplicado en dónde? En el DNI, En porque es En el único. DNI. Y entonces, ¿a qué catch va a entrar? ¿Al del class not found o al del SQL? de SQL. Debería ser Al SQL. SQL, ¿sí? Y miren, lo vamos a ejecutar de nuevo a propósito. Shift F6, pum, entró, me dio error, el cartelito de error lo saqué. Fíjense que entró y acá me dice dónde está el error, en la línea 30, y miren que me da el código del error, ¿sí? Dice, me da. La base de datos dice, me envió un código 1062, ¿sí? De entrada duplicada para 1, 2, 3, 4, para la clave DNI, ¿sí? Lo marca como clave porque es un campo único, ¿ok? Ah, entonces, pará. ¿Qué pasa si yo pongo un puerto que no existe? A ver, si me estoy equivocando, quiero provocar un error en el get connection, ¿sí? Fíjate, Shift F6, también me da error de conexión, ¿sí? Y fíjense, el error, ¿sí? Es otro tipo de error, pero para que tengo la barra de zoom acá que me está molestando. Y fíjense que el error dice que cuando estás intentando conectarte, ¿sí? Conexión refutada, me dice. ¿Ok? Sí, pero ¿qué código de error tiene este? Porque no veo el código de error. No me dice qué código de error es. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y mira, lo que podría hacer es imprimir, además, el código de error. ¿Y a quién le pido el código de error, programadores? ¿A qué objeto le digo? Che, Al decime el código de error. ¿Mm? X. A X, a la variable de excepción. X punto, y fíjense que tiene un método get error code, ¿sí? Que es un entero, ¿ven? A ver, Shift F6. Pumba. Me da error de conexión, ¿sí? Fíjense que me da un código de error 0
cuando es un error, por ejemplo, en el puerto, ¿sí? Acá me equivoqué en el puerto, en esta parte de la URL. ¿Qué pasa si yo pongo universidad, grupo 900? Me equivoco en el nombre de la tabla, de la base de datos, perdón. Fíjense, base de datos desconocida, pumba, y el código de error es el 1049. Ah, miércoles, ahora me voy dando cuenta que hay distintos errores. 1062, clave duplicada. Es decir, cuando estoy intentando agregar un alumno que ya existe, ¿sí? O un DNI que ya existe. 0, cuando le erro en la URL, ¿sí? 1049 también, puntualmente en la URL me estoy equivocando en el nombre de la base de datos. Nombre de base de datos. Ah, la pipetoa. Para ver, probemos otra cosa. 90, la conexión está perfecta. Me voy a equivocar en la clave, ¿sí? Shift F6. Ah, mira, el error es 1045, ¿sí? El error 1045 es cuando me da acceso denegado, ¿sí? Que no estoy usando password, ¿sí? Error de password. Ah, mira, me estoy dando cuenta. Ah, pero el profe Luis me dijo que yo pruebe todo esto cuando estaba usando eh, PHP que pruebe los errores y que chequee los códigos de error. A ver qué pasa si me equivoco en el nombre de la tabla y pongo alumnos en plural. Se va a poder hacer la conexión, pero el error va a ser cuando hace el insert. Shift F6, pum. Ah, mira, el error cambia. Es el 1146. El 1146 es cuando no existe, ¿sí? La tabla alumnos. Me dice la tabla en la base de datos universidad G90 alumnos no existe. ¿Eh? El error es 1146. Tabla inexistente. Y así puedo estar probando toda la noche, ¿no? Inexistente. Pero bueno, eso me sirve a mí para ser más específico con los mensajes de error, ¿sí? Acá en el catch. Acá podría decir, che, mira, voy a guardar en una variable entera el error, ¿sí? Entonces le voy a pedir a la variable excepción, get error code, y acá voy a decir, che, si el código de error es igual a 1146, pumba, acá voy a poner un Ocean Paint que diga, ¿se acuerdan cuál era el 1146? Era el de que no existe en la tabla, la que Exactamente. apunta. Tabla inexistente. Podría ser específico. Acá puntualmente la tabla alumno. ¿Sí? La tabla que usted puso no existe, podría poner, ¿no? El si no, si. El código de error es igual. Vamos a capturar algunos, ¿no? 1062. ¿Cuál era el 1062? DNI duplicado. El de duplicado. Exactamente. Else if, si no, si el error es igual a el 1049 era el de base de datos. La base de datos estaba equivocada. Base de datos inexistente. ¿Sí? Else, si no cualquier otro tipo de error, y generalicemos acá como error SQL. ¿Sí? Chequear. ¿El cero cuál era? ¿Cómo? ¿El cero cuál era? El 0 era cuando, cuando en la URL, por ejemplo, no estaba mal el puerto. ¿Sí? Entonces, si es 0, va a entrar acá, a este error SQL. Y ahí como programador podría venir acá y decirle, excepción, print stack trace y ser más específico con el error, ¿sí? Para buscar más detalle. Entonces, si Profe, yo ejecuto esto como está, la conexión está bien, todo lo demás está bien, ¿sí? Va a entrar, debería entrar, ahí estoy, por el 1062, DNI duplicado, ¿no? Shift F6, ejecuto y fíjense, DNI duplicado. Pumba, funcionó. ¿Ok? Escucho. Sí. yo ese, bueno, está igual, lo estoy viendo todo igual. El único problema que estoy teniendo es de que
A mí me lanza un error al conectarme con el driver. Eh, Acá agregamos un solo alumno, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es ir comentando las sentencias que fueron ejecutando, ¿sí? Y agregan otros alumnos más, comentan todo, agregan después una materia, comentan. Después de agregar varias materias, agreguen, registren la inscripción de un alumno en alguna materia, ¿ok? Miren, eh, ¿podés compartir la tarea, la actividad del trabajo práctico ¿Esta? 13? Sí. Bien, acá. Entonces, fíjense que de este trabajo práctico ustedes ya cumplieron con. Crearon el modelo de la base de datos. Perfecto. Ya cargaron los drivers, el punto 1. Establecieron la conexión, ¿sí? Entonces ahora prueben esto. Agregar 3 alumnos, agregar 4 materias, ¿sí? Todos usando JDBC. E inscribir 3 alumnos en 2 materias cada uno. Elijan 3 alumnos de los que cargaron. O sea, elijan un alumno y lo registran en 2 materias, de las 4 que tienen. Y así hacen eso con todos los alumnos. Se inscriban a todos los alumnos en 2 materias. Mañana vamos a trabajar desde el punto 6 en adelante, ¿sí? Entonces, es importantísimo que mañana tengan por lo menos hasta el punto 5 del trabajo práctico 13, del trabajo práctico número 13, hecho, ¿sí?